La sociedad está promoviendo el déficit de atención, que es un mito cuando hablamos de multitareas. La mente puede estar enfocado solo en una cosa. Están llegando a sexto grado con un Apple Watch, están perdiendo todas las habilidades socioemocionales. Tenemos un trastorno por déficit atencional generalizado. Yo no le voy a dar a un niño de 7, 8 años un celular si su cerebro todavía no está maduro para poderse autorregular. Estamos en una crisis de salud mental impresionante. La dopamina que genera en el circuito de recompensa del cerebro, las pantallas. Ese tiempo es vida. Cuando están jugando están perdiendo vidas. La adolescencia para mí es como un laboratorio. Tengo una mamá ansiosa, tengo una mamá cansada, una mamá depresiva, voy a tener un hijo con ciertas características. ¿Cuál es la diferencia entre un berrinche y una desregulación emocional porque un niño tiene trastorno por déficit atencional con hiperactividad? Erika Monroy, psicóloga y especialista en educación y psicopedagogía. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que está haciendo un berrinche y una desregulación emocional porque un niño tiene trastorno por déficit atencional con hiperactividad? Siempre que hablemos de algún diagnóstico como el déficit de atención, tiene que haber una evaluación previa. Comúnmente se pide una psicoeducación para que podamos ver la parte emocional y la parte cómo procesa la información, la parte educativa. Un berrinche es diferente que un diagnóstico preestablecido. ¿Tú crees que hay muchos niños que en los colegios y los padres no nos damos cuenta que están con este trastorno de base? Yo siempre lo hablo, o sea, el sistema educativo sin duda necesita un cambio pronto y sobre todo aquí en Estados Unidos ha habido algunos otros países como España, los países nórdicos, que instalaron todo lo que es el uso de lo digital, de las pantallas, y ahora están regresando al lápiz y papel. Entonces, desde ahí podemos entender que el sistema educativo promueve este déficit de atención. Cuando tú tienes una mente, un cerebro, y eso estamos hablando que es un mito cuando hablamos de multitareas. Realmente el cerebro, la mente puede estar enfocado solo en una cosa. O sea, la multitarea ha muerto. La multitarea se promueve en este país, pero deberíamos de no hacerlo. Ahí viene un concepto que se llama mindfulness, que en español se traduce como atención plena. Es que la mente esté en el aquí y el ahora, es entrenarla para estar en una sola cosa y poderse enfocar. Cuando yo tengo un sistema educativo donde tengo pantallas, por ejemplo, yo trabajo dentro de una escuela. Yo te puedo decir, estoy en la línea de guerra, viendo eso todos los días con chicos. Ellos tienen un board, un pizarrón, una pizarra eléctrica. Ellos no llevan papel y lápiz, llevan un tablet eléctrico y luego tienen celular. Supuestamente ya no se puede usar el celular en las escuelas, pero algunas veces los tienen. Entonces estamos hablando de 3 pantallas al mismo tiempo, donde no estamos utilizando lo que es la atención ojo-mano para poder escribir, y eso hace que la mente esté en diferentes lugares. Estamos promoviendo el déficit de atención, porque la atención, cuando hablamos de atención plena, es promover que el cerebro esté en una sola cosa. Por eso es tan importante. La gente cuando habla de mindfulness piensa que es meditación. Es una de las técnicas, pero lo interesante aquí sería entrenar a nuestros jóvenes a que puedan estar en un foco por mucho tiempo, en una sola tarea por largo tiempo y que no esté brincando de una a otra. Y hablamos harto de poner límites a las pantallas, límites en general en la crianza. Sí. Y había un término que estuvo muy de moda hasta hace unos años atrás, que era la crianza respetuosa. Y hoy día ha aumentado un término que a mí me llamó la atención, que es la crianza autoritativa. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia? Sí, esto nació desde la psicología positiva, donde estamos hablando, bueno, y viene mucho también de la parte conductual, donde estamos hablando de reforzadores, de recompensas. Y mucho hablamos, hay 2 tipos de recompensas, la que es material, que es un dulce, comida, dinero, o la que es social, que es un aplauso, un reconocimiento. Entonces estamos entrenando, digamos, a nuestros jóvenes a que hagan una función para recibir algo a cambio, que es algo que está también no ayudando porque ellos están necesitando muchos estímulos externos para poder crear la conducta. Entonces, ahora estamos con, permítele que abra que explore, no le pongas tantos límites, deja que sea creativo. Sin embargo, sobre todo en la adolescencia, el niño o el joven necesita una contención. Sí es importante poner límites y especificar cuáles son las consecuencias, tanto positivas como negativas. Entonces, sí, es una situación en donde estamos sin querer, y porque algunos son los padres de estos chicos, los alfa, la nueva generación, luego están los zeta, pero los alfa, los padres son jóvenes, esta generación ya nació con pantallas, ya nació, entonces estás viendo una madre en su celular con un bebé con su pantallita. Entonces necesitamos entrenar a estos padres para que puedan promover una educación consciente, con una contención, sin tanto autoritarismo, pero tampoco tan permisivo. ¿Y esa sería la crianza autoritativa?
La autoritativa es porque lo mando yo, Mm. porque lo digo yo, es Mm. más rígida, es más La causa-efecto. autoritaria. Ajá. Este concepto que me encontré era autoritativo, que era como caritativa, me imagino yo, como más contenedora, una mezcla entre la Puede, crianza respetuosa y la antigua. Por eso te puede ser preguntaba. ese concepto así tal cual no lo conozco, pero sí yo me imagino que quieren hacer un término medio porque estábamos teniendo una permisiva. Por ejemplo, en la escuela donde trabajo tenemos digamos, challenge, un reto sobre la disciplina. ¿Cómo establecer disciplina? Y hay muchos reportes, mucha investigación, cómo poder poner sobre todo te hablo de la adolescencia y también de los primeros años de primaria. ¿Cuándo parte la adolescencia? Porque hoy día, y creo que alguna vez Es lo bien interesante, conversamos súper interesante en eso. una conferencia donde nos Sí, sí. encontramos, que hoy día yo tengo mellizos de 8 Mm. y que siento que ya están con conductas preadolescentes. Y uno piensa la preadolescencia a los 11, 12 y después ya la adolescencia, pero ya lo estamos viendo antes, Está ¿no? muy interesante, porque, bueno, hay muchos factores, multifactorial. Si no, no podemos decir que es algo lineal porque esto pasó aquello, sino son varios aspectos. Lo que se está viendo en las investigaciones son, por ejemplo, por medio de la comida, hay muchas hormonas en la comida. Entonces está haciendo que las niñitas puedan tener su periodo desde los 8 años de edad. Y por tanto uso de tecnología, falta de sueño, falta del uso del lenguaje, también la alimentación y otros factores, está haciendo que el cerebro se termine de desarrollar hasta por ahí de los 27, 29 años. Entonces, estamos hablando de una adolescencia casi de 20 años, o sea, se está alargando. Estamos teniendo niños preadolescentes que también están hipersexualizados por las redes sociales. Estamos viendo niñitos de preescolar que ya se visten como tacones, que se ponen maquillaje y que los padres lo promueven. Que Entonces, perrean. también que perrean. Entonces, esa también es algo que estamos haciendo que estos niños pierdan su infancia y estamos también nuevamente por la tecnología perdiendo el uso de los 5 sentidos. Son niños que están en pantalla, que es un solo plano, y no estamos estimulando lo que es, lo que es tridimensional, ¿no? Volumen, textura, olfato, todo eso no va a haber nada que lo sustituya. Estamos hablando de un niño de preescolar, de primaria, que no lo llevan al parque, que no lo dejan que se ensucie, que explore. Toda esta parte de la exploración es importantísima para esos primeros años de desarrollo, para luego llegar a la preadolescencia y empezarse a desarrollar para un futuro joven adulto. Entonces, Erika, hagamos teoría. ¿Cuándo empieza la preadolescencia hoy día y la adolescencia? Según las estadísticas, se está empezando desde los 8 años de edad, ya están teniendo su periodo, que digamos que fisiológicamente es cuando se dice que ya está adolescente. Y estamos hablando de niños de tercero, cuarto años, o 7, 8 años, que ya están preadolescentes. Ya los ves con ese tipo de actitud. No siempre. Por ejemplo, trabajo con niños de sexto grado, que son niños entre 12 y 13 años, y algunos todavía no se han desarrollado, todavía los ves como más inocentes, pero hay otros que ya llegan con su lipstick, ellos también más desarrollados, tienen novios, ya dan besos. Por eso es tan importante entrenar a los papás, para que los puedan acompañar en la parte de la educación sexual. Vamos al final de esta entrevista, vamos a dar claves para Ujú. el entrenamiento de los padres, porque finalmente la educación parte en casa. Ustedes hacen una tremenda labor educativa. ¿Qué le podemos decir a una madre que no sabe si su hijo se porta mal intencionalmente porque quiere y hace berrinche porque es pataletoso o que en realidad no sabe cómo regular aún sus emociones o tal vez tiene un trastorno de déficit por atención? Es muy interesante esta pregunta porque eso sucede comúnmente. Los padres, sobre todo los padres nuevos, su primer hijo, no entienden cuáles son las etapas de desarrollo. Por eso hay que entrenarlos y explicar qué se espera cada etapa. Te voy a contar un poquito una historia de una amiga que tenía su hijo, digámosle Pedrito. Ujú. Este Pedrito era muy inquieto. Entonces la mamá, mi amiga llegaba con nosotras, con el grupito de amigas y hablaba, no, es que Pedrito es bien inquieto, se brinca los sillones, papá, pa. Entonces nosotros ni siquiera conocíamos todavía a Pedrito, pero ya nos había predispuesto a su conducta. Ya, o sea, de ahí viene Pedrito, guarda todo porque es muy inquieto. Ahí estamos hablando de un concepto que es el autoconcepto. ¿Cómo defines a tu hijo? Y es muy importante que entiendas cómo vas a presentar a ese niño ante la sociedad, cómo lo vas a describir, porque se hace lo que le llamamos la profecía autocumplidora. Es tan inquieto que el niño se va a comportar inquieto. Haga lo que haga, mi mamá dice que soy esto, pues lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, desde ahí es importante. Cuando tú empiezas a ver conductas que no, y depende otra vez la etapa de desarrollo, pues si un niño preescolar igual no va a poder estar mucho tiempo en un concierto de música clásica, o sea, hay que ver la Hay muchos situación. adultos que tampoco. Exacto.
Hay que ver la situación, pero si veo que a un niño le está costando, por ejemplo, el proceso de lectoescritura, se tiene que levantar constantemente, porque cuando hablamos de déficit de atención hay cuatro tipos de déficit de atención. Por eso es importante hacer un diagnóstico. El que es problema de atención nada más, el que tiene hiperactividad y el que tiene impulsividad. Entonces hay un niño que tal vez no se pueda quedar quieto, que se está moviendo, un niño que no piensa y ¡pum! Tira todos los días el agua, la jarra del agua, se le caen las cosas porque es impulsivo, actúa y después piensa: "Oh, no lo debería haber hecho", y lo que es el mixto, un poquito de todo. Entonces, hay que establecer bien cuál es qué está sucediendo, qué comportamientos está viendo la madre, y si ella siempre por eso hice la maestría en psicoeducación, porque yo soy clínica y llegaban los niños con problemas tal vez de autoestima, de rebeldía, y a la hora de estar haciendo una evaluación me daba cuenta que el niño no escuchaba o que no veía. Entonces, estábamos trabajando algo súper emocional, desgastándonos, el niño sintiéndose mal, pero realmente había algo fisiológico. Entonces, siempre les voy a decir a las mamás, si tú ves una conducta que no está tu hijo dando resultados, sobre todo a nivel académico, social, de interacción, ve con tu médico primario. Él te va a poder referir con un psiquiatra, no te preocupes, pero es mejor tener una evaluación. ¿Cuál es la diferencia a la hora de la impulsividad o del control emocional entre un niño que no tiene déficit atencional y uno que sí lo tiene? Mira, y te vuelvo y repito, la educación, el sistema, la sociedad está promoviendo el déficit de atención. O sea, cuando yo tengo un niño, por ejemplo, con videojuegos, estas son información que llega al cerebro, o sea, es estímulo-respuesta. Yo estoy dando, por ejemplo, estoy jugando y estoy haciendo descargas eléctricas en el cerebro, ¿sí? Es más, ha subido el nivel de convulsiones, de epilepsia y todo, porque son descargas constantes entre neuronas, ¿sí? Entonces, si ese niño está con juegos desde muy pequeño, no tiene control, seguramente va a aprender y bueno, y otra cosa también, si los padres son un modelo, porque por ejemplo, hiperactividad o déficit de atención a veces es hereditario. Entonces, si yo tengo un padre con conductas así, él es el modelo, lo va a repetir, ¿sí? Y si también aparte no le pongo un videojuego para que se quede quieto, no promuevo que cuando hablo de mindfulness, le explico contemplación, ¿sí? La gente que no entiende, que contemple, que se quede, que vea las nubes, que vea la hormiguita cómo camina, que se contenga, que pueda estar tiempos de espera, o sea, que no tenga que tener la recompensa inmediata, ¿sí? Si yo promuevo eso y mi hijo no lo logra, entonces me puedo dar cuenta que realmente es un problema fisiológico y es cuando hay que llevarlo. Ahora, en el momento, por eso está lleno las escuelas de niños con déficit de atención, diagnosticados, porque la escuela se está promoviendo, hay mucho déficit de atención, como bien dices tú, hasta los adultos no estamos en un solo lugar. Claro, porque así como el lenguaje, cuando tú decías la profecía autocumplida, uno construye realidad con el lenguaje y el espíritu de la época, el zeitgeist, también va determinando las distintas patologías, así como en Correcto, el 1900 estaban las correcto. histéricas de Freud, hoy día tenemos un trastorno por déficit atencional generalizado. Yo digo más bien, es como un síndrome, ¿no? Correcto. En el que todos entramos un poco, incluso los que no hemos tenido ese diagnóstico desde pequeños. Y te quería decir también, pasa mucho que los que tienen o trastorno por déficit atencional inatento, que no es con hiperactividad, o Ujú. Mira. las mujeres están subdiagnosticadas y tal vez el otro día me decía una paciente, me diagnostican a los 30 años y por primera vez siento que no tengo que perseguir a mi cerebro. Cuéntanos, ¿por qué pasa eso? Sí, sí, es bien interesante, y sobre todo cuando eres adulto, ¿no? Que ya te dan una explicación de por qué te comportas de esa manera, ¿no? Yo me había quedado en las estadísticas que eran con hombres también, pero supongo, no lo tendría que investigar, lo que es mucho la parte hormonal también. Nosotras, instintivamente, somos más multitasking, ¿no? A mí me gusta mucho cuando trabajo con pacientes, con parejas, explicarles, ¿no? Cómo procesa cada cerebro. Es más, la cantidad de neuronas, por ejemplo, el hombre con lo que son los bastones y los conos de los ojos, ellos tienen menos que nosotros. Entonces, nosotros vemos que el fuchsia, que el palo de rosa, que el otro ve rosa, ¿sí? Son cerebros diferentes. Entonces, también esta parte, el hombre puede enfocarse mejor en una sola tarea con más profundidad. Está viendo el soccer, ahora que estamos en Ujú. el fútbol, y está viendo el soccer. Nosotras podemos estar en más cosas, estoy cocinando, estoy viendo al niño, estoy viendo la televisión, pero menos profundo. Estamos diseñadas de una forma para poder atender a criar a nuestros niños.
¿sí? Ahora nos vamos desde la época de las cavernas, que es donde empezamos, nosotras estábamos como en manada, todas juntas. Es más, el ciclo menstrual, cuando hay varias mujeres en una misma casa, ves que se ponen, Se se regula. organizan, se regulan justo para eso. Si alguien murió, una de ellas murió, entonces la otra puede amamantar al bebé. Entonces es una forma de proteger la especie. Mientras tanto, el hombre salía a cazar en silencio, a la distancia, entonces les cuesta más comunicar, tienen que estar más atentos para que la presa no se vaya, y nosotros estábamos en la cueva platicando y una lavando, la otra cocinando, ¿sí? Entonces, me supongo que va desde ahí, cómo estamos neurológicamente hechas Mm. y todo lo que es la parte hormonal, que es muy diferente que el hombre. Y lo que pasa es que las mujeres, las niñitas, yo lo veo también, empezamos a sobrecompensar, encontramos estrategias, pero eso no quiere decir que no Sí, sea un doble esfuerzo, claro, finalmente. claro, Por eso es claro. importante mirar qué podríamos distinguir distinto en una niñita, tú que estás en el colegio, Ujú, ahí en la ujú. trinchera, como dices tú. ¿Cuál es la diferencia entre una niñita de 10, 12 años y un niño hiperactivo? Mira, lo que yo veo mucho y que también es que hay que promoverlo. Siempre cuando yo trabajo, y no nada más en la escuela, en mi práctica diaria, en mi oficina, acabamos casi siempre con administración del tiempo. Es tan importante la parte del tiempo porque estamos hablando, y ahí me voy a brincar a lo que es filosofía existencial. O sea, el tiempo es vida, ¿sí? Y la vida es muerte, como el yin Mm, yang, blanco y negro, sol y luna, tenemos las contrapartes. Ahorita tú y yo no estamos muriendo juntas, ujú. estamos decidiendo utilizar el tiempo como si fuera un tren y la última estación es la muerte, estamos llegando a la muerte, ¿sí? Entonces, a nivel es existencial, ¿cómo quiero existir? ¿En dónde quiero poner mi tiempo? ¿Dónde cómo quiero vivir? ¿Sí? Entonces, eso hay que trabajarlo, cómo utilizo mi tiempo. Algo que sucede mucho con estos niños, y respondiendo a tu pregunta con déficit de atención, en general, es que no saben utilizar su tiempo, no tienen rutinas, que es muy importante establecer rutinas en casa para entonces crear hábitos y crear automatizaciones neurológicas. O sea, yo repito mucho una conducta, se manda el mismo estímulo y luego yo ya lo hago inconsciente, como manejar. Al principio estábamos muy, ay, viene el carro, el otro. Ya ahorita ya vamos, ponemos música y ya lo automatizamos neurológicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay? Las niñas son más dispersas. Las niñas, por lo mismo que he explicado, están en más cosas a la vez, están desarrollándose antes que los hombres. Entonces, ya tienen, que si el noviecito, que si el lipstick, que si el maquillaje, tienen otras cosas también. Y los niños son mucho más impulsivos, mucho más de resaltar en el grupo, ¿sí? Su grupo de referencia. Acuérdate también, la adolescencia para mí es como un laboratorio. Sí, es como llegó un niñito, y así se lo explico a los papás, llegó un niño y se va a salir de este edificio barbón y manejando su carro. O sea, aquí se hizo adulto, ¿sí? Entonces, en ese laboratorio van a experimentar. Un día va a ser el deportista, el otro va a ser el nerd, el otro día va a ser la popular. Entonces, lo vas a ver de repente el cabello rubio, el otro va a estar con el arete, luego va a querer estar todo bien vestidito, porque están creando una cosa importantísima en la adolescencia, que es su identidad, su personalidad. Están descubriéndose. Entonces, sí vas a ver esas diferencias. La niña empieza antes que el niño a mostrar estos cambios erráticos, también la parte hormonal, que es importantísima. La vas a ver a veces llorando como una montaña rusa, otra vez va a estar contenta, al rato va a estar riéndose, en un solo día, en pocas horas, los papás dicen: "¿Qué le está pasando?". Y sí, puede ser que tenga déficit de atención si no se puede concentrar. Nuevamente, hay que ver cómo está desarrollando o rindiendo a nivel académico. Pero solo, mira, justo te Ujú. iba a preguntar otra cosa, pero me dijiste el rendimiento académico, que por lo general es el barómetro que usamos para decir, ah, no, tiene un problema. Pero creo que hay señales antes, ¿no? Sí, sí. Yo veía a una niñita hace unos días y ella le va muy bien en el colegio, no, no es la más brillante del curso ni la más mala, está en la media, pero está todo el rato con fidgeting, Ujú, mueve ujú. los pies, no puede Sí, estar sí, sí. tranquila, se muerde las uñas. ¿Eso también es una forma de Eso es controlar impulsividad? puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Y le llaman el síndrome de la pierna inquieta, justo es eso, y es que es la adrenalina. A mí me gusta mucho y se los explico a mis alumnos y a los papás y a todo, bueno, cada que puedo. Cuando estamos hablando de estrés, sí, o sea, tenemos una hormona, neurotransmisor, que es la adrenalina, que todo el mundo conocemos. La adrenalina sirve para estar listos en una situación de emergencia. Si tú ves un cerebro, estás desarrollando, es un cerebro de un ratoncito, a lo mejor un elefante y un humano, los primeros meses va a ser muy similar, porque se desarrolla lo que se llama el sistema límbico. En ese sistema límbico hay 4 funciones para sobrevivir: comer,
dormir, el sexo y la única emoción que no se piensa, que se reacciona y ya después te cae el 20 y dices, ¿qué pasó? Que es el miedo, ¿sí? El miedo nos sirve para sobrevivir. Ataco, me paralizo, corro, ¿sí? Para cuando estoy. Y el neurotransmisor que hay atrás del miedo es la adrenalina. La adrenalina se produce por medio del estrés. O sea, el estrés no es malo, es una forma que nos está ayudando a que estemos atentos, aware, que le dicen en inglés. Atentos, más los párpados son delgados para si estoy dormido, sé que algo está pasando. Entonces, si yo tengo un chico o una persona que está, o sea, orgánicamente la mente siempre va a estar en alerta. Al futuro, si pasa algo, hay que estar alerta, o al pasado, ay, me acuerdo cuando yo hice aquello, que es la depresión o la ansiedad. La idea con mindfulness es ponerlo en el aquí y el ahora. Entonces, cuando hay mucho estímulo, si estoy yendo las noticias, el terremoto de Venezuela, el soccer, el examen que viene, mis papás que están en proceso de divorcio, va a haber mucha adrenalina y ahí hay mucho estrés. Hay dos tipos de estrés. Distrés, que es cuando ya se genera mucha adrenalina y con mucho tiempo estás así, que se genera el cortisol, que literal es veneno en la sangre, por eso es tan importante hacer ejercicio, porque cuando tú bombeas el corazón con un ejercicio aeróbico, traes sangre nueva y eso hace que baje eso, y por eso hay tantos ataques cardíacos ahora jóvenes, porque está el cortisol, que estamos en estrés por mucho tiempo, y otro que se llama eustrés, acuérdense como eureka, que es bueno, que es el que me activa para tener una presentación pública o hacer un examen, siento las mismas reacciones fisiológicas. Estos chicos, ¿qué está pasando con la pierna inquieta? O que es que están con mucha adrenalina, están hiperestimulados. La adrenalina literal se inyecta en los músculos. Por eso cuando hemos visto esos videos de la gente que recoge, que los ves que cargan un carro, ¿no? Dices, ¿de dónde sacó superpoderes? Es la adrenalina que entró en el músculo o ese brinco que hizo para poder escapar y estar fuera de peligro. Entonces, puede ser que ese chico está sobreestimulado, que está con mucho estrés, que no está practicando momentos de silencio, momentos de quitar esa adrenalina, técnicas de respiración, una alimentación adecuada, porque la alimentación lleva con otro neurotransmisor, la famosa hormona de la felicidad, que es la serotonina, entonces tal vez no está teniendo una alimentación consciente, nutritiva y le puede estar afectando. Entonces, no es igual, si se está moviendo mucho, no es igual a que es hiperactivo. Puede haber otras, es un síntoma de muchos otros, que por eso se hace una evaluación, se hacen pruebas, se ve cómo están visomotoras, se le manda una evaluación al maestro, otro al papá, otro a lo mejor el coach de la tarde, y de ahí se establece un diagnóstico de que tiene déficit de atención, ya sea hiperactivo, ya sea de atención nada más, mixto, lo que hemos hablado antes. Y estaba pensando en el cóctel este que hay en el cerebro y me encanta que hables de las emociones. A mí, yo siempre le digo a mis pacientes, las emociones son encarnadas, no están en la estratosfera. Cuando yo siento miedo, eso se derrama al Claro. sistema nervioso. Por eso puedo tener colon irritable, puedo tener Claro, diarrea, puedo sí, tener sí. un infarto, como dices tú. Y es muy importante eso porque uno dice, ya, sí, respirar es fundamental, meditar, etcétera. Pero a veces también correr, si es mucha adrenalina y la tengo que sacar, pegarle un Correcto. punching ball, Sí, sí, cualquier sí. cosa, porque las emociones son físicas Sí, sí, y sí. eso es importante, no son Sí. solo psicológicas y algo que No, yo no, pueda no, no, resolver no. con pensamiento, que es lo que nos entrenan a los adultos, Sí, ¿no? sí, sí. Usted razone sobre lo que le pasó, sí, pero también bótelo, ¿no? Sí, 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 sí. Y pensaba en el cóctel y en la dopamina que genera en el circuito de recompensa del Sí. cerebro, las pantallas. Y ahí nos Sí, metemos sí, con sí. el cerebro hiperestimulado, con una dopamina altísima, que cuando yo voy a quitarle eso y voy a deprivar a mi hijo de una pantalla, peor si es de videojuego que si es de Ujú, televisión, hay distinciones que también las podemos ujú. conversar, hace un escándalo, ¿no? Claro, claro. No, y estamos hablando que la dopamina algunos investigadores científicos la han comparado con una adicción a la cocaína, Ujú. morfina. O sea, es una adicción, es una necesidad sentir es como descargas que tenemos de adrenalina para poder estar funcionando. Entonces, si lo quitamos, es igual que un alcohólico, que un drogadicto, está el síndrome de abstemio, o sea, empiezan a necesitar eso. Te voy a platicar también algo que pasó en la escuela donde trabajo. Se supone que no pueden usar celular, ¿ok? Entonces, en el lunch, que es un lunch de 20, 25 minutos, muy pequeño, a veces los dejan sacar el celular. Entonces, aquí Miss Monroy, Erika Monroy, Miss Monroy, se le ocurrió quitarles el celular. Todo lo que hice, les empecé a quitar el celular, ellos empezaron como enojados
Y un día me acuerdo que llegó la consejera de salud mental y me dice: "Oye, es súper ruidoso este lunch, a diferencia de los otros lunch de otros, grados". Pues sí, no tienen celular, están platicando, están haciendo ruido, no están ahí puestos. Me dice: "Ay, como que se mueven mucho". Y yo entonces pensé: "Bueno, están como en astemia, o sea, no saben qué hacer sin celular". Entonces dije: "Necesito redirigir la conducta, ¿qué puedo hacer?". Entonces, lo que se me ocurrió junto y me apoyaban mucho los papás, es que compré un carrito, parezco yo, aeromoza, ¿de qué quiere? ¿Café o té? Entonces, tengo un carrito literal donde pongo ajedrez, Uno, diferentes Ujú. juegos de mesa. Entonces, ahora les quito el celular y les ofrezco qué juego quieren. Entonces, Que eso es una técnica, es muy importante quitar una cosa, pero exacto, entregar una opción, ¿no? exacto, y eso es fundamental. O sea, es siempre y les va a servir mucho a los padres. ¿Qué quieres hacer? ¿Hacer tu cama o limpiar el baño? De todas maneras tiene que hacer algo, pero ellos sienten que están decidiendo. Entonces, de igual manera, acá ellos ya mismos, ya a veces lo sacan y ya hasta me lo dan ahí mismo, ya establecimos esa conexión y me siento con ellos y les explico, es muy importante el contacto visual, ahorita que estés comiendo con calidad, lo que es la alimentación consciente, es un ratito, solo 20 minutos, pero ¿cuándo me lo va a regresar? Acabando el lunch te lo doy. Entonces, ya al final del lunch hasta los pongo y ellos van y los recogen. Ya tenemos ese acuerdo, sí se puede. Pero hay que explicarles, hay que acompañarles, hay que ofrecerles opciones para que puedan, digamos, ese ratito que no estar con ese estímulo constante, que es lo que genera la dopamina con los electrónicos. Vamos a darle un montón de técnicas al final del episodio. Y quería saber un poco, ¿tú crees que vamos a ver clínicas de rehabilitación para redes sociales? Ya las hay, ya las hay. Acaba de haber unas en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, China lo tiene. Ahorita se me olvidó el síndrome, tiene su nombre, el síndrome, que es un concepto japonés, porque hay un síndrome ya de jugadores de línea que usan pañal, porque ni siquiera se van al baño. Están constantemente pegados a la pantalla 10, 15 horas. Entonces hizo un síndrome y se empezaron a dar cuenta del problema y están haciendo clínicas de rehabilitación. Ya existen, lamentablemente. ¿Y cómo crees tú que va la legislación en Estados Unidos, México, Latinoamérica con respecto a las Ay, pantallas? mira, a mí me han invitado en varias entrevistas con gente de la ciudad, de gente, digamos, que puede tener los medios de hacer un cambio. Y lo que yo te puedo decir, no esperen que la legislación cambie. No se esperen en las casas. Ustedes, papás, háganlo. Inícienlo en casa, promuévanlo. Promuevan el estar y me acuerdo de esa presentación que hice, hasta se pararon y me aplaudieron porque es el regresar a hacer ese contacto visual, a comer en familia, a crear esos momentos especiales donde van a dejar ese legado en sus hijos. Esos momentos no van a repetirse. Entonces, no esperen a que alguien les diga externo, no les des el celular. Por ejemplo, ahorita en las escuelas se supone que ya no pueden usar celular. Yo estoy recibiendo niños de sexto grado ahora con el Apple Watch. Watch. Digo, ¿qué necesita un niño de 12 años un Apple Watch? ¿Para qué? Sí, estás poniéndolo en riesgo. Es como dejar a tu hijo que duerma en tu casa con las puertas y las ventanas abiertas, que entre quien sea. Hay una vez me invitaron a un programa de televisión y me dijeron: "¿Sabes qué? Queremos que hables sobre un caso de unos niños, que esta niñita es una niñita con unos niñitos que le hicieron que tuviera sexo oral, que tuviera Ujú. relaciones con el niño". Y yo: "Bueno, sí". Y a la hora que me dice: "Pero lo más preocupante es que eran niños de 4 o 5 años". Yo: "Oh, ¿cómo?". Sí. Y es que empecé a investigar. El 80% del consumo de pornografía está entre los 4 y 14 años de edad. 4. Entonces, porque no hay candados parentales, porque hay los pop-ups. A mí me ha pasado. Yo utilizando Canvas, el editorial, que nada que ver, no estoy metiendo mujer, no estoy poniendo ninguna palabra me han salido mujeres desnudas, salen y entran. Entonces, ellos no tienen la inocencia, no entienden todavía la sexualidad, le dan clic y empiezan a ver imágenes que no deberían. Y las regularizan, las normalizan, es parte de ellos, entonces empiezan a repetirlo. No nada más es lo que pasa a nivel neurofisiológico, sino todos los riesgos que hay. Y lo han oído hablar, que es videojuegos que son, gentes que los están enganchando. Yo tuve en mi consulta un niño que papás divorciados, un niño muy inteligente, en su cuarto horas en la computadora sin ninguna supervisión, y entró a lo que le llaman el dark web. En el dark web hay
muchas cosas que no quieres que tu hijo vea. Y entre ellos también hay, por ejemplo, carteles de droga que están, por estos juegos también de armas y todo, pues son simuladores. Está pasando en la guerra de Ucrania. Muchos de estos chicos nuevos ni siquiera tuvieron tener entrenamiento. Ya conocían las armas por los juegos que llevan armas. Son simuladores que les enseñan cómo hacerlo. Aprendizaje vicario, ¿no? Exacto. Entonces, estos carteles crean hasta, digamos, concursos y todo para poder estar reclutando a estos chicos. Este niño lo contactaron. A la hora que estamos, me dice el papá, porque la mamá no sabía, el papá fue el que se enteró, ya estaba en contacto y estaba amenazado y ya sabían dónde vivía y todo. Yo le dije, tienes que ir al FBI. O sea, el FBI tiene una parte especial para todo lo que son delitos de Internet, Cybercrime. Yeah. cybercrime. Entonces, es eso, o sea, promuevan el Estado, no esperen que el gobierno, que se haga una legislación, una ley especial para que no se usen eso. Piensen muy bien cuando les van a dar un celular, en qué edad lo van a dar. Siéntanse orgullosos de no ser parte, es que todos los amigos lo tienen, ¿no? A mí me dicen mis chicos, yo trabajo con muchos líderes, chicos, hay un nuevo movimiento que se llama Los Desconectados, un movimiento que empezó en la parte nórdica de Europa, que están desconectados es porque se dieron cuenta que los están manipulando mucho. Entonces son chicos que solo tienen YouTube y no tienen ninguna otra red social. Entonces yo he tenido esos chicos que no tienen redes sociales, que están metidos en a lo mejor acciones, en educación financiera, en promover un emprendimiento. Entonces y me dicen, me siento raro. I feel weird, ¿no? Mm. Qué bueno, siéntanse orgullosos de ser diferentes, porque lamentablemente la norma, lo normal, estadísticamente hablando, son niños que tienen déficit de atención, problemas de autoestima, muchas patologías como trastornos alimenticios, ansiedad, depresión. El índice de suicidio está subiendo muchísimo, muchísimo. Por cada intento de suicidio hay 18 atentos de suicidarse. Entonces estamos, como yo y esto se los digo a mis chicos, se están matando. Estamos en una crisis de salud mental impresionante y el gobierno no está haciendo. Al contrario, aquí en Estados Unidos te promueven el uso de armas. Ahí en Texas me decía una amiga que en una maquinita de estas de monedas puedes comprar una pistola. Sí, entonces te doy te pongo el electrónico, te doy el antidepresivo, te drogo y entonces estás creando que no sean seres pensantes. Es el área política de la psicología, nosotros lo sabemos los que Sí, estudiamos, ¿no? Necesitamos seres que estén siempre estables, entonces antidepresivos si estás muy abajo o ansiolíticos si estás muy arriba exacto, porque necesito que exacto. produzcas. Pero estaba pensando en una conversación que tuve el otro día, una discusión en un cumpleaños. Y me encanta porque esas son las dudas que aparecen en las mamás, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba un bando que decía lo que dices tú, no hay que entregar celular. Yo, ¿por qué le voy a entregar redes sociales a mi hija? Hace mal, sabemos las consecuencias en el cerebro. Y el otro bando decía, sí, pero tienes que enseñarle a autorregularse. Y cuando uno prohíbe, y era una educadora ella, Mm, si tú prohíbes todo el tiempo, después los niños no saben cómo mm. regularse y se desbandan. ¿Cómo conciliamos esas dos Depende posiciones? de la edad. O sea, yo no le voy a dar a un niño de 6, 7, 8 años un celular si su cerebro todavía no está maduro para poderse autorregular. Todavía necesita la contención y para eso es la crianza. Para eso estamos los padres, para poder poner esa contención. Es como decirle, bueno, sí necesita aprender a manejar, que maneje a los 8 o 9 años, ¿no? Tiene que manejar, todavía no sabe, o todavía no está maduro para poder hacer eso. Todavía necesita tener conexiones neurológicas, crear neuronas y todo el desarrollo intelectual, mental, neurológico que requiere ese cerebro. ¿Y a qué edad? Hay que ver que depende cada niño. Si yo tengo un niño que todavía no está mostrando señales de responsabilidad. Por eso, por ejemplo, hablando de ley, tú no puedes dejar a un niño solo en tu casa, tú tienes que supervisarlo porque igual puede prender la estufa, hacer un accidente. Entonces, tú vas a ver en qué momento tu hijo ya está demostrando responsabilidad y por eso es importante, que es uno de los trabajos que yo hago mucho con las familias, que yo le pongo el acuerdo familiar, empezarle a dar tareas, depende de la edad, desde pon tu ropa sucia en el cesto, pon la mesa, recoge tu plato, haz tu cama. O sea, vas a empezar a darles acciones. La idea es que cuando lleguen a la preadolescencia y durante la adolescencia, como te digo, es un laboratorio de entrenamiento para ese futuro adulto. Por lo menos puedan hacer lo básico, aprenderse a cocinar, transportarse, la parte por ejemplo, la parte financiera, que es importantísimo. Muchos papás, los niños no saben, que el carro funciona con gasolina y cuánto cuesta la gasolina. O sea, enseñar el presupuesto. Entonces, cuando tú tengas toda esta crianza, toda esta educación
con tareas y el niño está respondiendo conscientemente, con responsabilidad de ensayo y error, pero con repeticiones ya creo el hábito, entonces ya te puedes dar cuenta que tu hijo puede entender cómo usar un electrónico. Entonces no te puedo dar una edad específica. Tú tienes que conocer a tu hijo, tú tienes que haber primero por muchos años establecido tareas, una estructura en la familia, cómo se van a comunicar entre ellos, si se sientan en la mesa sin celulares podemos hablar, cómo ves que socializas y hace un contacto visual. O sea, tú vas a observar a tu hijo qué tan maduro está y no está ni bien ni mal. Cada persona tiene su proceso para poder entonces ya decir, ya te doy el celular. Erika, ¿hasta qué edad crees tú? Y yo sé que estadísticamente vamos a entrar en medio de la estadística porque es en la casuística, caso a caso, Ujú. niño a niño, que es lo que tú estás diciendo, que es muy importante. Pero ¿a qué edad crees tú que un niño debería recién tener acceso a un Apple Watch, a un celular, a algo así? Yo por mí, o sea, es que, por ejemplo, yo con mis hijos tienen ya ahorita 26 y 27, 28 años ya va a cumplir. No les tocó todo esto todavía, pero estaba el Nintendo y un videojuegos y eso. Y realmente yo no se los di. Era difícil porque a veces iban a casas y jugaban en eso, pero entonces yo les decía, vayan al básquetbol, hagan los mismos juegos, pero físicamente. Ellos hasta high school, o sea, hasta que tenían 13, 14 años, tuvieron y, por ejemplo, mi hija, ella es yoga, es una instructora de yoga y ella ella quería hacer la instrucción, le dije: "Bueno, pasas haz capacitación y después que lo pases te puedes y también ahorró dinero para ella comprarse el celular". Entonces, hubo como ciertos requisitos hasta que estuvo en high school. Hoy en día me lo agradece. Hoy en día se dieron cuenta lo importante que es la estimulación, como te digo, en 3 dimensiones, la textura, el olor, o sea, todo lo que es el estímulo sensorial que vas a perder con el uso de la tecnología. Que yo te diría en este momento que lo veo yo en mi escuela, en la escuela donde estoy, que son niños de middle school, que están llegando a sexto grado, que son 11, 12 años, con un Apple Watch estoy viendo muchísimo déficit de atención. No pueden concentrarse, no pueden estar, o sea, las maestras batallan muchísimo, no pueden leer, no pueden racionar, o sea, es como no entiendes de qué color es el cabello blanco de Napoleón negro, no te escuchan, están perdiendo todas las habilidades socioemocionales, que es mi expertise, la inteligencia emocional, todo lo que es la escucha activa, la comunicación asertiva, la parte interpersonal, la empatía, por eso el ciberbullying, porque no veo, no oigo, no olfato, digo cualquier comentario rapidísimo, impulsivamente. Entonces, sí, retrásenlo lo más que puedan. No esperen que tengan, ¿para qué quiere un celular un niño de esta edad? ¿Para qué quiere tener una red social un niño de 11 años? Voy a ¿Cuál es ser de el abogado del objetivo? diablo, ¿no? ¿Por qué queda fuera de la conversación que tienen sus amigas en el chat o que tienen en el celular cuando se llaman en este grupo? Te puedo decir, y te lo digo con así uso de razón, yo trabajo con chicos que no tienen celular y crean conexiones en diferentes y hay un movimiento muy fuerte. Ahorita me quiero acordar el nombre Lo vamos a se me buscar va y lo ahorita, vamos a poner, no te pero hay un preocupes. movimiento muy fuerte de chicos, entre ellos mis hijos, o Ujú. sea, y ahorita que ellos ya son más grandes, su generación Z, que se van a jugar básquetbol, se van a jugar soccer, se reúnen para ver un programa de televisión, juegan, juegos de mesa. O sea, yo lo puedo ver, generación Z, por ejemplo, mi hija ahorita vive en Portland, en Los Ángeles, hay muchos chicos que van a hacer el paddleboard, o sea, no necesitan y crean una conexión, un grupo social de chicos que están haciendo lo mismo. Misma conversación el otro día, pensaba que cuando nosotros éramos chicas, yo ya tengo 47, uno hablaba con la amiga por teléfono, Sí, sí, sí. pero uno sabía quién estaba llamando, llamaba a una casa, tenía un horario limitado, uno no podía llamar a una casa a una cierta hora, había Sí, sí, sí. educación al respecto. Entonces estuvimos buscando unas landlines, que son estas líneas fijas. Yo dije, bueno, tú quieres hablar con tus amigas, voy a poner un teléfono fijo. Y me encontré con las madres que decían, no, pero es muy complicado. ¿Qué tiene de complicado? Podemos volver, tiene algo analógico eso también en la Claro, comunicación. claro. Yo lo promuevo en la escuela, y estamos en lo mismo y me hacen, gracias a Dios, me hacen caso los papás. Les digo: "No necesitan un smartphone, un teléfono inteligente". Pero es que quiero saber a qué hora salió de la escuela, y a veces se van caminando solos, otra cosa que tener cuidado, porque están hablando de madurez, Ujú. ¿sí? Los estás dejando que sean 3, 4 cuadras solo, niños de 11 años, hay gente que puede llevárselo. Yo ahorita justo estuve muchos meses trabajando en un programa de televisión, Código de Investigación, que son
problemas de true crime, Mm. crímenes abiertos. Y tú no sabes los casos de adolescentes que fueron violados, asaltados, robados, asesinados durante el camino a la escuela. Entonces, tú tienes que estar supervisando a tu hijo. Y es lo que me dicen, yo necesito comunicarme con él, cómprenle un teléfono análogo. Y hasta les digo dónde, y ya llegan con su teléfono así de Shell, mensajes de texto y así, ¿no? Del el celular, pero es de texto, este que y era esta Miss concha, ¿no? Del Monroy. Shell. Y le digo: tu papá me hizo caso", nada más me hacen así. Y la otra amiguita tiene el mismo teléfono. Entonces, se textean. Claro. Y, si- Ya. y aminoras el riesgo de mandar fotos, que también esas fotos después, Uf. yo el otro día le decía a mi hija, tú mandas una foto y esa foto le puede llegar No, a no, cualquier no, tú no persona, ¿no? sabes. Y lo mismo con los audios, tantas cosas Sí, que uno sí, ve, sí, sí, también sí. estos juegos como Roblox, donde Sí, uno se sí, sí. encuentra con depredadores, Te digo, grooming. son carteles también. Yo tuve una, o sea, dos pacientes en mi práctica, justo una niña le sacaban foto, ella le pidió una foto, la dio, nunca vio al Juanito famoso, que era su novio, siempre era la cámara para arriba, para abajo, nunca lo vio y la puso en la media, o sea, está con FBI, con investigación abierta y tuvo que cambiar de escuelas. Y ojo, la gente que dice, da lo mismo un Apple Watch. También los depredadores buscan las señales de los niños y Claro, hackean no. los aparatos de... Y la atención, yo digo, ¿cómo van a estar en el salón? Zut, zut, y ahí volteando, y volteando. Y misma yo, o sea, yo no lo quiero. Mucha gente lo tiene, yo me compré este para mi ejercicio, pero no es el Apple, no lo quiero. Yo Yo lo no, tengo y lo uso para hacer ejercicio. Digo, tengo sí, un tremendo sí, reloj que lo uso cuando entro solo al para eso. gimnasio y Sí, sí, salgo y me sí, lo saco. sí. Ya, lo que prometimos, démosle una caja de herramientas a Ay, las madres. a ver. Y antes de eso, espérame, es que quería hablar del burnout materno, más allá de lo que, de la Mm, moda del burnout. Pero sí, también sí. estas madres de repente se encuentran con toda esta información, Ay, todas estas sí, conversaciones, esta que estamos teniendo nosotras, que sí, es sí, súper sí, importante. sí. Amiga que dice, no, pero ¿cómo? Si tiene que aprender a autorregularse. No, pero es que la profesora, Miss Monroy, que le dice, no, cómprale un teléfono Así. Shell. Y escucho a esta amiga que decía, te quiero ver a tu hija llegando con un teléfono Shell y que todo el mundo le haga bullying por tener ese teléfono antiguo y cómo ella se va a relacionar con su autoestima si es distinta al resto. Y esta conversación finalmente uno llega a la casa y a veces ¿Qué tengo que hago? trabajar y le paso el iPad y me da culpa y después entonces digo ya televisor porque es mejor, pero se meten a YouTube Eso y sí. YouTube que antes era un buen lugar hoy día está lleno de scrolling y también tengo shorts y ya no sé qué hacer y peleo y me desgasto y me hace pataletas. ¿Qué le decimos Es a esa muy mamá? fuerte. No, y me dice, la otra vez me invitaron a dar una, como terapia grupal, digamos, con mamás de preescolares, eran niños chiquitos. Y es todo lo que acaba de decir, más que vivo en Estados Unidos, que tengo que salir a trabajar. Y eran, no sé, lloraban con unos sentimientos de culpa por abandonar a sus hijos, ¿no? Y muchas de ellas, las abuelas, vienen a cuidarlos y las abuelas no van a tener la supervisión, los conectan literal en la televisión o en los videojuegos, porque la abuela está viejita, ya no va a estar con la energía que tiene una mamá. Entonces, pero mi parte profesional, pero mi parte mujer, pero el tiempo, llego exhausta. Me acuerdo que había una enfermera y un médico en el grupo, imagínate, son horas, días de jornadas largas y sufrían realmente. O sea, me dio mucha, digamos, empatía, me dio nostalgia de ver la mujer de ahora que necesita salir al mundo laboral. Son bendecidas aquellas que tienen un proveedor y que pueden quedarse en casa y que pueden estar ahí 24 horas con sus hijos, pero son muy pocas y cada vez están siendo menos. Y las nuevas generaciones, que ahora ya son los perrohijos, ¿sí? Sí, claro. Están con esta situación, ¿no? O sea, me cuesta, si quiero tener un hijo, lo quiero tener con calidad y no lo puedo hacer. Entonces, estamos hablando de cambios fundamentales en la estructura social. ¿Qué hacer con estas madres? Y vuelvo a lo mismo. O sea, yo les puedo decir, siempre lo digo así, son mis 5 principios, pónganlo como escríbanlos Anoten, y 5 hagan 5 principios. principios. Primero es el sueño, cuiden el sueño, ustedes cuídense, siempre como en los aviones. La primera persona que tiene el oxígeno es el adulto y luego el niño. Ustedes tienen que estar bien para poder ser ese modelo. Yo tengo una mamá ansiosa, tengo una mamá cansada, una mamá histérica, una mamá depresiva, voy a tener un hijo con ciertas características, ¿sí? Entonces es muy importante que sea el autocuidado desde la persona, desde el cuidador, desde el padre. Entonces, dormir entre 8 a 10 horas adolescentes y niños y adultos 6 a 8 horas. La alimentación, como decíamos anteriormente, la alimentación, el 80%, algunos
nutriólogos dicen que hasta más de lo que es la serotonina se crea en el sistema digestivo. Hace poco, no hace mucho, hace 20 años, se descubrió que hay neuronas, literal, las células del cerebro en el sistema digestivo. Se llama el cerebro entérico, ¿sí? Ahí es por eso que cuando sientes maripositas en el estómago o quieres vomitar si hay un impacto, es el primer lugar donde entran las emociones. Ahí es la primera decodificación para luego llegar al cerebro. Entonces, lo que como es lo que siento. Si yo no tengo serotonina, que es la hormona de la felicidad, literal, cuando tienes depresión te mandan un medicamento y ves los ingredientes, dice serotonina, ¿sí? Es un antidepresivo. Eso yo lo puedo crear con la alimentación. Evitar harinas y azúcares refinadas, todo lo que son bebidas energetizantes y promover todo lo que son las berries, los frutos morados Rojos. o rojos, berries y Mm. por ejemplo, si quiero algo dulce, chocolate amargo, quitar lo más que se pueda el azúcar de la mesa. Puedes poner, por ejemplo, yo compro stevia deshidratada, la Ajá. hoja literal en Amazon la vendes y es la hojita. Todo lo que son sodas, todo eso quitarlos, los cereales que lo usan mucho, que tienen que ver la etiqueta, ponerle, por ejemplo, su chía, su granola, o sea, Eso es que un hagan candy, algo. ¿no? Sí, Yo digo exacto. comida real. Exacto. Y justo, no soy nutrióloga, pero evitar todo lo que venga de una caja o una lata. Ujú. Ya con eso ya te das cuenta, ¿no? E hidratarse bien, no nada más lo que como lo como, enseñarles a paladear, a masticar, a convivir, a hablar, poner bonita tu mesa, aunque estés tú solita, que tu hijo está en la escuela, siéntate a la mesa, date tus 10, 15 minutos si quieres, pero con atención. Pon tu mantelito, tu vasito, promueve ese momento para alimentarte literal. Estás haciendo felicidad al comer y educa a tus hijos de esa misma forma. El tercer punto es el ejercicio. El ejercicio es fundamental y como les decía, el ejercicio aeróbico, porque si tengo mucho estrés, lo que hablábamos ahorita del cortisol, al yo bombear el corazón, traigo sangre nueva que me está irrigando y me está limpiando todo ese estrés. Entonces hagan aunque sea 15, 20 minutos un ratito que corran, por ejemplo, ahorita he estado con este calor y todo, pues corres en tu mismo lugar y ahí haces yo ahorita estoy haciendo mis 10,000 pasos, ¿no? Pero bueno, hagan su ejercicio. Se acuñó esto del snack deportivo, ¿no? Como de 10 Sí, minutos, un 5 ratito, por minutos. ejemplo, yo que estoy trabajando en la escuela, me compré este escritorio que Ah. sube y baja y me compré la caminadora. Entonces estoy haciendo no, así mi Monroy, yo estoy así, ahí haciendo ejercicio, porque soy un modelo, todo lo que te estoy diciendo yo lo hago. O sea, siempre y tú como madre o como padre lo tienes que observarte a ti. Si le estoy pidiendo que duerma, pues estás durmiendo tú. Si le estoy pidiendo que coma bien, estás comiendo bien tú. Entonces tú tienes que promover ese modelo, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, estamos hablando de ejercicio, alimentación, sueño. El otro es el detox de electrónicos. Tratar de poner el uso, limpien todas las aplicaciones, jueguitos, todo eso que les quita. Acuérdense, ese tiempo es vida. Cuando están jugando, están perdiendo vida, están muriéndose con el aparato, Ujú. así. Entonces, quiten esas cosas que les está, ladrones del tiempo, y pónganlo a algo muy importante, que lo promuevo muchísimo, les enseño a mis alumnos, a mis pacientes, todo, no hay nadie que no lo tenga, que es en la práctica del mindfulness, atención plena. Simplemente respiren 10 veces en el día. Inhalen, exhalen, pueden cerrar los ojos para que no haya distractores visuales y hagan ese espacio, ese tiempo de pausa. Si pueden, yo, por ejemplo, ahorita a mis estudiantes les dejé en verano que se salgan y que pongan su timer 5 minutos sentaditos sin música, sin nada, nada más quietos. A ver quién podía. Era el reto del verano. Con 5 minutos que bajen, les va a promover muchísimas conexiones neurológicas, bajar el estado, el estrés y van a poder disfrutar mejor la crianza, su maternidad. Y me acuerdo mucho, yo viví en Canadá. Yo decía que, ay, ¿a qué horas es demasiado? Tengo que la clase de esto. Y me decía una amiga que ya sus hijos eran grandes, y disfrútalo porque el tiempo pasa. Y ahora lo entiendo. Ya mis hijos volaron, tengo el nido vacío, nuestra relación es diferente. Y recuerdo cuando les cambiaba el pañal, cuando los llevaba a la escuela, como si hubiera sido ayer. Y no, fue hace 10, 15 años. El tiempo pasa, disfruten el momento, que va a pasar. Parece que se inundan, que están burnout, pero no. Si establecen rutinas, lo van a disfrutar. Démosle 3 ejercicios, pongámosle un nombre Ujú. para recordarlos mejor. 3 ejercicios que pueden hacer vamos a partir con uno. ¿Qué es lo que hago si mi hijo está con una pataleta, con un berrinche? Respira.
Primero respira. Ahí hay algo bien importante, te lo voy a explicar rapidísimo, que es con la forma en que me entiende. Imagínate una mamá que está cocinando y tiene su bebé o su hijito ahí jugando con los legos, ¿ok? Y el niño está jugando, está muy contento y la mamá cocina. Y de repente el niño empieza a llorar. ¿Qué hace la mamá? Deja eso y va y le pone atención. ¿Qué está estimulando? El que esté jugando y que tenga atención o el que llore, el berrinche. Está estimulando el berrinche porque de inmediato le hizo caso cuando llora, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando está concentrado, sentarse y jugar con él para que él vea que eso es lo positivo. Y cuando está llorando, le llamamos no reforzarlo, sí, extinción, se llama en conductual. Dejen, no es que no lo atiendas, pero deje que llore un ratito, igual se concentra y hasta ya si está más grandecito le puedes decir, en cuanto acabes de llorar, llora lo que necesites, yo te voy a poner atención. Mientras llores y no me puedas explicar, entonces no lo voy a hacer, no te voy a hacer caso, te voy a ignorar a propósito. Yo así le decía, te voy a ignorar. Entonces ya, en promover la respiración, respiras tú también y no de inmediato vayas a quererlo contener, que deje un ratito, que él mismo pueda contenerse, te va a ver respirar, le puedes decir, vamos a respirar juntos, si está de a tiro, con mucho berrinche, pues déjalo que un ratito que se autorregule solo, tú te autorregulas. Muchas mamás, a veces les digo, hazte tu tiempo fuera tú sola, que sabes que ahorita la forma en que te voy a tratar no es la ideal, no te quiero irrespetar, me necesito calmar y regreso. Entonces puedes tú dar una pausa, una tregua, un adolescente, alguien que esté, es que quiero y que tú se está escalando, le dices tiempo fuera, esto no está yendo a ningún lugar, me voy a ir, te vas al baño, te sales de la casa, das una vuelta y le explicas. Si como te voy a responder, no quiero hacerlo porque te voy a respetar. Entonces tengo que regular y regreso y te prometo que llegamos a un acuerdo. O sea, una corregulación, le podemos decir. Correcto. La técnica de la corregulación. Ninguno de los dos puede estar fuera de los cabales para... Correcto. Y te lo digo, yo tengo un hijo que yo le enseño a respirar y cuando está muy enojado me dice, le digo, respira, me hace... Digo, no así, porque así es peor. Sí, te hiperventilas. Claro. Sí. Y me río y se enoja porque me río y bueno, y tenemos esa discusión y se va al time out y yo me voy a time out. Y si Claro. tienes una pareja, pues también puedes hacer Coparenting. coparenting, que le llaman. O sea, sabes que ahorita yo no puedo, entrarle tú. O sea, Sí, hazme el claro. relevo. Así que estoy ya todo el día estoy cocinando y estoy harta. Entonces, No, y también pasa que a veces uno se lleva maneja la mejor a forma. un hijo Ujú. y otro maneja mejor al otro y ahí uno puede ir coordinándose. Correcto. Entonces, tenemos la regulación y dar ese tiempo, ese Sí. espacio para poder conversar. Dame una técnica ahora y pongámosle otro nombre. Esta le vamos a poner corregulación. A esta, ¿cómo quitar las pantallas? ¿Cómo saco? Si yo le doy media hora y a la media hora empieza 5 minutos más, 10 minutos más, y empieza a hacer pataleta y no quiere, ¿qué hago? La conversación. Primero, mira, yo, por ejemplo, pongo, es que hay tantas técnicas. Primero es comunicar, explicar qué quieres, cuál es tu objetivo, que estás viendo, le puedes dar, por ejemplo, a un adolescente, alguien me dando hasta estadísticas, o sea, demostrarle con estadística y lo que yo hice en la escuela, o sea, redirecciona la conducta. En vez de ver la pantalla, vamos a tomarnos un helado, vamos a jugar uno, vamos a hacer un rompecabezas juntos. Tú no sabes cómo lo disfrutan y tú también lo vas a disfrutar. Y no vas, o sea, y se los juro, o sea, yo recuerdo de mí misma, ahorita que mis hijos ya no están, esas mesas llenas de rompecabezas que llegábamos entre todos y podía durar 2, 3 semanas de, no sé, 10,000 piezas, y que era un trabajo en conjunto en la familia. Cuando jugamos, a la fecha jugamos uno. A la fecha es mamá, vete, vamos a traerte el uno. Mira, hasta me pongo nostálgica. Son momentos que van a recordar, ¿no? Las fotos que tenemos ese de, no me acuerdo cómo se llama esto, que son los círculos que tú tienes que voltearte Claro. y así todos ahí. Hagan esos, promuevan esos momentos de convivencia. Simplemente salgan y pónganse en el pasto y vean las nubes y vean figuras en las nubes. Vayan, hagan deporte juntos. Pueden ver un show juntos, a lo mejor una televisión, pero juntos, no. Ahora, también les explico eso. Puede haber un juego, un videojuego, que juegues con tu hijo en cierto momento y que lo entiendas y que veas. Hay muchos juegos estratégicos muy, muy interesantes. Socializan de esa forma los jóvenes ahora, ¿sí? Por ejemplo, el FIFA y esos juegos tienen amigos y están socializando, lo entiendo, pero que tenga contención y que tú estés siendo parte de eso, no todo el tiempo. O sea, no estamos diciendo todo o nada. Ya, ¿cómo se lo quito entonces? ¿Cuál es la técnica? Es redirecciona. Redirección. Ya. Te quito esto y te doy esto. Erika, muchas gracias. Conversaría contigo 10 horas. Te voy a Un pedir, placer. tenemos una tradición y es que le dejes una frase a todos los que nos están escuchando y la vamos a tener en nuestro panel de Identidad Infinita. Mientras tú A piensas ver, y la déjame escribes, pensar.
Yo voy a decirle a todos que por favor no olviden suscribirse. Es súper sencillo para ustedes. Hay una campanita seguramente acá abajo. Ustedes la aprietan y a nosotros no saben la diferencia que nos hace. Eso nos permite crecer, tener invitados que nos ayuden a tener conversaciones significativas, profundas, que nos cambien la forma de vivir la vida. Y además, si algo te gustó de esta conversación, déjanos tu reflexión, tus comentarios, si te gustaría algún tema escuchar aquí. Este viaje lo hacemos en conjunto, ustedes y nosotros. Es una co-construcción, identidad infinita. A ver, ahí más o menos. A ver, léenos, Mira, léenos, yo muéstralo les ahí. estoy poniendo aquí, recuerden el ser y olviden el tener, el hacer o el saber. Siempre quién soy yo y cuál es mi propósito de vida. Maravilloso. Tu firma, por favor. Ah. Tengo tu autógrafo. Muchas gracias, Erika Monroy, No, muchas psicóloga y además experta en educación. Vamos a dejar tus redes sociales aquí Sí, para que la claro. gente se contacte Gracias. contigo. Y muchas gracias por esta conversación tan linda. Gracias. Siempre es un placer el poder tener un altavoz para darles herramientas a los padres. Pueden buscarme en mi página web www.erica.monroy, es una R-Y, ericamonroy.com, y ahí viene, tengo el Instagram, tengo el canal de YouTube, tengo el LinkedIn, todas las demás áreas. Pero ahí en la página web pueden ver lo que Y es hago. importante darles herramientas concretas a los padres y tú haces Claro. eso, tienes Sí, talleres, así sí, que sí, yo me tengo voy la a escuela apuntar. para padres, sí, así es. Dale, Muchas gracias. muchas gracias.